Aquí nos hemos reunido en nuestro primer encuentro eh, cibernético, virtual y en vivo a la vez. Aquí en la Galería de Son de Alejandro Barragán. Su compañía se llama Proportion Networks. Él lleva muchos años trabajando por la cultura desde Nueva York, México y hace algunos años aquí en Portland. Y gracias a él, pues tenemos este espacio magnífico. Déjame ver si les puedo enseñar que él comparte con un músico que también lleva muchos años aquí en el área de Portland. Ya aquí tenemos un escenario. La última vez que estuvimos aquí hicimos, bueno, hubo una banda de jazz y después hubo micrófono abierto, hicimos una presentación de poesía. Ahora mismo no hay ninguna exhibición porque se bajó la que teníamos anteriormente. Yo tenía mi pieza, todavía queda un pedazo de esta pieza que hice dedicada a los hundimientos a las víctimas de los hundimientos de barcos. Muy linda, ¿eh? Gracias, hermano. Y nada, sí, aquí estamos tratando de generar pues eventos. Ellos tienen talleres de audiovisuales y de música para adolescentes. Lo están haciendo los miércoles gratis. Y tenemos pues la galería y a la misma vez funciona como estudio para el músico que es el compañero de Alejandro, que entre los dos costean este espacio. Y entonces pues pensé que era una buena idea para pues hacer la presentación de los libros, que quede grabado y que pues la gente pues conozca de Omarno y también conozca de este espacio. Eh, y pues nada, le voy a dar la palabra primero a Mayito, como uno de los editores principales de la editorial Omarno, y que pues que hable un poquito de su trabajo en la editorial y un poquitico pues de tu segundo libro, tu primero y tu segundo libro de poemas. Bueno, yo no has hecho tal vez la presentación porque como estamos en un ámbito familiar, pues habla de Magno como si todos supiéramos y bueno, todos los que estamos aquí sabemos un poco por lo menos qué es lo que es Magno, pero para los que no, para los que vean tal vez la transmisión o el video después, Magno es una editorial independiente, Ediciones Magno, una editorial independiente cubana que hace sus libros en Miami y Camagüey, literalmente creada por autores cubanos, buena parte de ellos exiliados, y otros como Rafael Almanza y yo, que estamos acá en Cuba, ¿no? Y bueno, ahora se han incorporado otras personas también a colaborar que están acá en Cuba. Pero básicamente fue creada por Rafael Almanza y por Carlos Sotuyo, y también Antonio Domínguez en el año 2005, creo, si Carlos está por ahí y me equivoco, porque me corrija, 2004, 2005, lo que la convierte en uno de los proyectos editoriales independientes más longevos que todavía funcionan en el ámbito cubano. No voy a decir en Cuba ni tampoco en el exilio cubano, pero bueno, entiéndase un espectro bastante general. Según la investigadora Micaela Hierro, de Cultura Democrática, que tuvo hace poco, presentó un libro sobre el arte, de la cultura independiente en Cuba, la cultura que se hace al margen de las instituciones, y ella explica por aquí y por allá que Omar no es, si no es una, es uno de las editoriales más longevas que todavía publican libros en el ámbito cubano. Bueno, como tú dices, al principio se hacía con un poco más de lentitud porque Momano no es financiada por ninguna ONG, no se financia por ningún grant, ninguna beca.
es autofinanciada, entonces un proyecto totalmente autofinanciado que se hace cuando se puede, prácticamente con la caridad de los amigos, claro, porque aquí a veces hay ruido, bueno, puede interferir, con la caridad de los amigos, y su libro se coloca en Amazon porque no, tampoco hay una imprenta propia ni nada. Y también a nosotros nos gusta ese espíritu, ¿no? Bueno, acá estamos de lado ahora, interfiere un poco. Pero ¿qué te decía? Bueno, yo llegué a la editorial hace unos años nada más, a través de Almanza, que conocí a Almanza acá, que tenía la Peña del Júcar, que es un evento que también es otro de los eventos más longevos que se hacen al margen de las instituciones en Cuba, un evento cultural que prestigia la figura de José Martí, totalmente de manera independiente. Pues Sí, nada, disculpa, Mayito, hablabas de tu llegada ya, a Oman. ¿Cuándo sucede eso? Oman, de hecho, empezó en el 2003. sí, eh, 2003, En el 2000, fue en más el, tiempo. en el mismo Estaba aquí, 2003. yo, El año pasado cumplimos 20 entonces, 20 años. sí, 20, va para 21 entonces. Eh, ¿Qué te decía? Bueno, que después yo llegué, de haber sido en el 2016, 17, como tal, a empezar a familiarizarme con el trabajo de Omar, ¿no? A ayudar al Mansa, básicamente, en sus propios libros, ¿no? Hasta que, bueno, yo armé mi libro de poemas que salió en 2018, el primer libro de poemas corolarios. Y fue también como ¿Me estás oyendo, no? Perfecto, sí. Fue también como un adiestramiento en la edición de textos, ¿no? Darme cuenta de cómo se armaba un libro, ahí con Almanza trabajando. Y bueno, pues después pasé también a convertirme en un editor, ¿no? De la editorial. Y de allá para acá la historia que tú conoces, hemos publicado mucho más de lo que... eh, hemos aumentado el ritmo de publicación, casi a 10 libros por año en los últimos 3 años, ¿no? Pues, sí, hemos hecho bastantes libros. Eh, y acá en el 2022 yo, bueno, publiqué Los Días, que es mi segundo poemario. A diferencia de Corolarios, no es una colección de poemas, no es una antología de poemas que se escribieron en etapas, sino es un libro pensado como libro desde el principio, eh, y escrito en 2019. Es decir, que si se publicó en 2022, pues es un libro que también tuvo el privilegio de tener unos añitos de espera, de reposo. Ahí es un libro que se pudo meditar, que se pudo pensar, que se pudo pulir, que se le pudo quitar. Es otro libro editado por Almanza también. Tiene unas palabras muy elogiosas al final, como voy a leer, por supuesto. Eh, y, y nada, pues es lo último que he publicado con Omar, ¿no? Si quieres saber algo en particular del libro, bueno, vas a preguntar. Pues nada, el objetivo de hoy pues era hablar sobre Omano, pero más que todo presentar Los Días, que se publicó primero ya casi un año, cumplió un año de publicación, y El abrevadero de las moscas de Amílcar Ferias, que es un júbilo tremendo, pues finalmente salimos de Camagüey para llegar a La Habana. Sí, ya hemos salido de Camagüey y Miami, pero a La Habana no habíamos llegado. A, a La Yo Habana no edité el habíamos libro llegado. de Amílcar, El abrevadero de las moscas. Sí. Pues nada, Mayito, habla sobre tu libro, y si tienes algún poema que quieras leer, pues, o si quieres, pues nosotros también podemos leer.
Ya nos hablaste de... Exacto, prefiero que leas tú. No, es un libro breve. Tiene, si Corolarios tenía 7 secciones, este tiene 3 secciones. Yo sigo con la idea de dividir en secciones. Tiene una idea general en la unidad que creo que Almanza ha entendido bastante bien, o mejor que lo que yo pude entenderle como creador. Y tiene unas ilustraciones maravillosas, lo están viendo ahí, son ilustraciones del artista Casanova, Carlos Alberto Casanova, de acá de Camagüey, que es un artista que publica en estos momentos, está preparando un libro porque también escribe, es poeta y bueno, no es exactamente un libro de poesía lo que está preparando para sacar como mando, pero va por ahí. Y bueno, me salió estas ilustraciones maravillosas, que para mí son lo mejor del libro. Las pueden ver en la página, cada sección empieza con una ilustración de Casanova. Sí. Que curiosamente cuando conocí su obra, pues ya había escrito los poemas de los días cuando conocí la obra de Casanova, pero me pareció que había una comunicación ahí entre lo que él estaba haciendo, sobre todo en esta etapa de su obra, que Casanova es un artista del paisaje que ha pasado a hacer estos dibujos con un elemento único del paisaje, o sea, él ha desnudado el paisaje para quedarse con un elemento crístico, que es el piñón lechero. Los extranjeros a lo mejor no lo conocen, pero el piñón lechero es un árbol que en Cuba suele ser despreciado, porque solo se usa para las cercas, para hacer cercas con el piñón lechero, para delimitar un terreno, la separación de un terreno de otro o un terreno de la carretera. Es decir, tiene un uso adyacente, no es un árbol maderable, es un árbol maderable, pero no es una madera preciosa, no da un fruto muy exquisito, ni es un árbol frondoso. Sin embargo, es un árbol muy útil y es un árbol que tiene esa estructura en la corteza como de árbol seco, de árbol muerto, que al mismo tiempo está renaciendo porque tiene sus hojas verdes encima. Entonces tiene ese elemento crítico que descubrió Casanova y que convirtió en leitmotiv de su obra de los últimos años. Y a mí me parece que esa era la misma idea de los días un poco, ¿no? Un poco los días era eso, los días como lo cotidiano, son los días de la semana. Hay claves en el libro para un poco entender la idea, ¿no? Casi todo el libro está escrito o en sonetos sin rima o en composiciones de 14 versos que no llegan a clasificar como sonetos. No sé qué pensará un filólogo de esto, ¿no? Un estudioso de la métrica. Pero yo lo siento como soneto, ¿no? Entonces, el libro tiene un ritmo de soneto. Y en el medio la clave está en sonetos sin rima. Son 7 sonetos que son los días de la semana. Los días tal cuales, días cotidianos. Pero lo que propongo, bueno, con el libro es un poco escaparse de esas semanas hacia otra semana, que no sea la de los días comunes, no, sino, bueno, un poco la Semana Santa, santificar la semana. Es casi la propuesta que hace el poeta, o que hago yo, no sé, o que hace la poesía a través de mí ahí en ese libro. Y como ya había escrito esos poemas y de momento vi los cuadros de Casanova, pues pensé enseguida en el libro. El libro se pensó, por eso es un libro pensado, por eso digo que es un libro pensado porque estaba escrito, yo no quería publicarlo en ese momento, y cuando vi la obra de Casanova, pues me pareció que sí, que además tenía que publicarlo y tenía que publicarlo con esa obra que estaba haciendo Casanova. En ese sentido, bueno, hay un diálogo ahí antes, pues como si yo también ilustrara con poemas la obra visual del artista. Y nada, o sea que bueno, no me gusta mucho hablar de mí, extenderme hablando de mí. Yo creo que bueno, pueden leer el libro, tiene esas ilustraciones, tiene un sentido. Si lo van a leer, os recomiendo leerlo. Se puede leer, por supuesto, un poema aislado, pero yo le he dado un sentido a las 3 secciones. Puedo hablar un poco de eso, ¿no? Una A sección ver, se llama Estancia, la primera sesión. Estancia, exacto, Estancia. Es como poemas más domésticos, poemas de la casa, de lo cotidiano, ¿no?
también está la misa, un libro con un sentido muy religioso, ¿no? Las lecturas que lee el poeta, los días del poeta, ¿no? Los días santos de la sociedad, del colectivo humano, de la comunidad, sino del poeta como individuo, como ente arrojado al universo. Y la segunda sección se llama Viaje, que es de hecho el diario de un viaje que hice al Cobre, que bueno, que no lo sepa, es un santuario nacional cubano, donde los cubanos tenemos el culto de la Virgen de la Caridad. Es un viaje que hice con Almanza y con el padre sacerdote Castor Álvarez. Y bueno, ese es el diario de ese viaje, en la segunda sección, viaje. Y cuando regresé del viaje, había escrito algunos poemas aislados. Y se me ocurrió que también puede ser una sección, y esa sección le llamé Mansión Cerrada. Mansión Cerrada, un poco la misma idea de Paul Claudel, que era una de las influencias de mi poesía, o por lo menos uno de los autores que más he leído y que he sentido que me han convertido, ¿no? Y Paul Claudel tiene esa oda que es con la misma idea. Yo no había leído la oda en español porque en ese momento no conocía que existía una traducción de la oda y no tenía realmente conocimiento de francés como para leer el poema en francés. Con el tiempo, después de haber escrito estos poemas, leí esa oda de Claudel. La sección no se llamaba Mansión Cerrada, se llamaba Ser, es como termina es el último poema. Pero cuando leí la oda de Mansión Cerrada era la misma idea, la idea de a pesar de querer escapar de los días, no dejar escapar nada de uno para retener a Dios, tener la idea de Dios que puedas tener. Tienes que un poco cerrarte con esas cosas, no cerrarte en tu casa humana, sino escapar a la casa de Dios y no dejarlo ir de ahí. Por eso el poeta está como acomodando la casa en la última sección, y hay unos poemas que están dedicados a la pintura, porque el poeta es un pintor frustrado y, y bueno, escribe poemas a sus pintores favoritos, un poema a Magritte, a, a Matisse, a Picasso, a varios pintores. Y George Steiner es un crítico literario, pero bueno, es que casualmente murió George Steiner durante la pandemia y no, fue antes de la pandemia, pero fue por ahí. Y bueno, le escribí esa elegía a última hora y la puse en el libro, porque ya existía una elegía a Harold Bloom, y entonces murió George Steiner, que era mi otro dios de la crítica literaria, y cuando murió le escribí una elegía inmediata, fue una cosa inmediata. Era una noticia y me parece que se me había muerto un familiar porque era una persona que había leído tanto y que ya me hablaba tanto tan cerca que cuando recibí la noticia me eché a llorar esa alegría. Y bueno, me parece que va bien ahí, porque si voy a construir una casa quisiera que estuvieran esas personas, con George Steiner ni con Harold Bloom, pero de cierta manera me hablaban cuando lo leía. Tengo la suerte de que eso me pase con Almanza, que lo conozco, ¿no? Y es mi amigo, y he vivido, pero así como hablo con Almanza, me sentía que hablaba con Harold Bloom, ¿no? Acá con Octavio Paz y con verás que también hay en Corolario hay una elegía de Octavio Paz. Yo a estas personas las adoro, ¿no? Y, Mayito, y Mayito, un poema. Dime. vamos a leer para escuchar un poco de tu poesía también, ¿no? Mira, Vale, te escucho. estaba pensando de leer George Steiner, Sí, de tu último cuaderno de viaje. sí. Así, viejo sabio arrojó al fuego el libro de la risa y la poética. ¿Quién osaba decir el pensamiento es triste y la epidemia corre por las páginas?
opone al misterio del ser, el ser ya sin misterio. Yo recuerdo algún chiste, sorprender, vestal de Babilonia que fornica enclaustrada en su torre de palabras. La Madre Superiora abre las piernas. La raíz del milagro es la sorpresa. ¿Quién osaba decir, yo recojo mis errores con la paleta de las carcajadas? El lenguaje es una invención de Eros que habló en los días primigenios para contarnos una broma. Así que el viejo sabio arrojó al fuego el libro de la risa y la poética. Sí, es un poema intelectual porque juega con los títulos con la obra de Steiner, ¿no? Son los errores, el libro de rata, que él escribió un libro ya de viejo, un libro para corregir sus errores de juventud. No todo el mundo tiene el valor de escribir un libro para corregir sus errores de juventud. Y bueno, esto del pensamiento triste y todas las cosas que él escribió, ¿no? A ver, mira, uno de los poemas favoritos aquí del cuaderno El viaje de los días, Asno. Ah, Para enmendar la tristeza del buey y el ojo atormentado del caballo, la paz del asno. Contra las alas de los querubines y los dedos de mármol, las pezuñas del asno. En medio de los coros de la iglesia y en el silencio de la noche, la antiestrofa del asno. Rebuzna el asno, suda el asno, astilla el sol su piel cobriza que sin embargo no reluce como las telas de la Virgen, pues el asno, ya lo sabemos, fue el primero entre nosotros en alcanzar la salvación. Sobre la fuente taciturna del asno se queman todas las estrellas. Para José Luis de Cárdenas. sí, sí. Sí, disculpen, ese poema es muy redondo, bien redondito el poema, sí. Gracias. Lo único que yo tengo que decir es, ¿a quién se le ocurre hacer un poema sobre el asno después que tenemos el poema del Bueno, el poema el se poema explica del mudo de Lezama Lima, ¿no? Sí, no, pero claro, claro, pero el poema se explica por sí No es la solo. misma idea. Sí, se Era de explica, el hecho un asno asno, se era un explica por asno sí que solo. estaba en el cobre, que está ahora en mi pantalla del actor. Era un asno real, era un asno real. Y está dedicado a Pepe, mi amigo, porque él quería pintar un asno. Y casualmente yo estaba por el cobre y vi el asno y le dije, ah, Pepe, que caramba, mira el asno que tú querías pintar. Y bueno, y escribí el poema. Sí, pero una cosa es lo que piensa el poeta y otra cosa es lo que produce. O sea, no tiene necesariamente Sí, que ver claro. nada que ver, ¿no? Imagínate, es un asno al O lado de sea, la iglesia, o un sea, asno la al lado del palabra templo. Y yo lo asno, que la estaba, yo palabra lo que asno estaba de mirando por el sí asno. ya es sonora, ¿no? Y hay otras implicaciones también. O sea, tú tuviste una Claro, idea y no sé, el nosotros asno es evangélico. percibimos otra cosa, ¿no? Sí, sí, No, también. Pero tiene que ver con el mulo Ese es de el la arte, sama, ¿no? porque el mulo de la sama sí. Sí, señor. mira El qué bonito. asno. A ver, señores, mira, voy a dar a Isabel a leer del primer poema del libro del jardín. Le voy a dar a el número 5. Muy bien. Sí. So, En el jardín noctámbulo pasean tus muslos azulados. Bajo tus arcos redondeados crecen intactas las semillas. Tu desnudez unta las hojas con un frescor desconocido. El aguamanil de tu ombligo donde se lavan las begonias. Tus pasos traen nuevos deseos hacia más horas, vida nueva. Quiero beberme ese rocío, ese te escurre de los dedos. Sedienta luz que nutre el suelo, tu sombra acrece mi mirada. Wow, sí, es genial, es genial. Puedo decir algo acerca de Mayito, es sorprendente, uno de los poetas más sorprendentes.
A ver, yo soy de una generación, se supone, de poetas sorprendentes camagüeyanos, pero cuando yo leí algunos poemas de Mario, o sea, todo lo que yo pensaba de los poetas sorprendentes de mi generación, se fueron todos al carajo, ¿no? Entonces yo dije, ¿y de dónde salió este tipo? No sé, de la Guernica, no sé, de Versalles, de la Mosca, no sé. No, de la... Sí, de la Mosca, sí, sí. Sí, un tipo que estaba ahí y de repente, imagínate tú, Rafael Almanza, Jesús David Curbelo, Jesse, todos sabemos quién es Jesse. Y todos Bueno, fuimos, porque acá no se crecimos sabe. en esa atmósfera, ¿no? Era- En los poetas del 80, del, o sea, mediados del 70, principios del 80, principios del 90, y de momento sale Mayito. ¿Y de dónde sale este tipo? Que no viene de ningún taller literario. y, y entonces, es una poesía realmente deslumbrante, despampanante. Y entonces cuando yo lo oigo decir sus poemas y decir, bueno, yo lo escribí así, así, me parece como si estuviéramos hablando, o sea, otra persona, porque su poesía tiene la dualidad o la triplicidad de decirnos muchas cosas al mismo tiempo, y eso es lo que me parece a mí genial, ¿no? De Mayito. Es yo le llamaría el Rambo camagüeyano. ¡Oh! Es No, exactamente no, no, no. el Muy epíteto. precoz, muy precoz. Vaya, Muy, Mario, cogiste cajita, qué bien, sí. caramba. Ese es el epíteto correcto. Sí. Mira, y además, no hay forma, o sea, toda su poesía, toda, cosa curiosa, porque yo soy narrador y a mí lo que me gusta es la narrativa, pero toda su poesía es perfecta, para mí, no sé. Bueno. Y me crié entre poetas y viví entre poetas, pero toda su Gracias, poesía hermano. tiene una perfección y añora una perfección y logra una perfección inusitada. La palabra es inusitada, ¿no? Ah, En fin, a ver, señores, miren, vamos a escuchar un poquito más para después dar la palabra a Milcar y quizás al final podemos leer entre todos uno de Milcar, uno de Mayito, uno de Milcar para no. dale, Pero como mañana estamos celebrando un aniversario del nacimiento de nuestro Martí, aquí también ¿verdad que es 28? Sí, en los días hay algunos poemas dedicados a, pues, no solamente a pintores, también a escritores. Hay uno dedicado a Vallejo y uno dedicado a Martí, ¿no? Entonces, pues vamos a leer aquí, miren, dice, escriturado ser, simplificado, como la nada, como el blanco cero del que parten relampagueantes oros a la ferviente vid en la sequín, el impuro lagar de mi costado, roído como un sol antiguo, estero pulpa del papel de un sicomoro, tu lenguaje de sombras, mediodía. Escribes, tu letra es como el dado que arrojas en mi espalda, el aguacero inundando la nada, siendo el rostro que has de limpiar, tinta es el mosto que fermenta tu verbo en la palabra. Oh, jugo ácimo en tus hojas. Verso dedicado a Martí. Y Bueno, nada, más bien, no está dedicado exactamente. Es una intertextualidad con Martí. Si hay uno habló, dedicado a Martí, lo que no lo dice dedicado a Martí. ya, habló el poeta. Sí, Ahí lo- los días de Mario Ramírez, ilustrado por Casanova. Ya vieron las sintonías que tuvo pues con Casanova al incluir sus dibujos, pinturas y búsquenlo en se Amazon. fue la cosa.